es analítico, pero no tiene intervención, ¿no? Entonces eso, y este dice, estudia causalidad, porque eso me interesa saber, ¿no? Yo le digo, sí. ¿En qué sentido? ¿Prospectivo o retrospectivo? O sea, ¿causa-efecto o efecto-causa? Causa-efecto, es un estudio de cohortes, hacia adelante. ¿O no? Digo, no. Efecto-causa, el cáncer de pulmón, estudio cuántos de los que tienen cáncer son fumadores. Y entonces digo, no digo que el tabaco es causa del cáncer. Lo que puedo llegar en estos estudios es que es un factor de riesgo, probablemente muy importante, pero no es la causa, porque hay muchos fumadores que no tienen cáncer y hay muchos no fumadores que tienen cáncer de pulmón. Por lo tanto, no puede ser la causa, ¿no es cierto? Entonces digo, causa-efecto es un estudio de cohorte. Por eso es que esto, como es casi causal, el cohorte, es el que más se parece al experimental, ¿no? Digo, no tiene sentido ese efecto-causa. Es un estudio de casos y controles. O sea, atrás. ¿Estudia causalidad? No estudia causalidad. No tiene la intención de establecer una relación más o menos clara de causa-efecto. Ya, entonces es un transversal. Muy bien. Pero ahí no termina la historia, ¿no? Porque yo digo, ¿existe inferencia? No. Fíjate que todo esto, sí hay inferencia. O sea, ya el investigador presupone algo. Por lo tanto, va a poder identificar variables. Pero un estudio descriptivo donde no hay inferencia, pueden haber 500 variables. ¿O no? Entonces, ¿qué vas a inferir ahí? Vas y empiezas a apuntar todo lo que vas encontrando. Dice, no hay inferencia. Entonces es un estudio descriptivo. Pero es un estudio descriptivo, estudio serie de casos y estudios ecológicos. Si ustedes ven algunas clasificaciones, al de cohortes, al de casos y controles lo ponen como un estudio descriptivo, dentro de la categoría de descriptivo. Si quieren, hay un libro de bioestadística que hace esa clasificación. O sea, por eso les digo, como decía mi abuelita, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no es cierto? Entonces, hay autores y autores que piensan de una manera y otra, y todos son respetables, pero yo creo que esta manera de reflexionar frente a un problema para desarrollar una investigación, personalmente es la que yo sigo y me ha ayudado mucho a entender las cosas y sobre todo a darme cuenta que casi es difícil encontrar los químicamente puros. Esa es una de las cosas que uno aprende en investigación. Dice, yo quiero que sea químicamente puro. Pues no tan es así. El mundo real no es tanto como está en los libros. Pero no me negarán que esto es un esquema que ayuda un montón, sobre todo para el investigador joven, para que no se maree. Porque si se mete a leer 20 clasificaciones diferentes, acá pues, ya saben, ¿no? Torombolo. Entonces es clarísimo. Esta es la clave, la madre del cordero, como diría. ¿Hay o no hay inferencia? Yo como investigador, ¿infiero algo de lo que voy a investigar o no? No. Solamente quiero observar, a ver qué pasa. Ok. Pero si hay inferencia, de todas maneras es analítico. Y entonces, tú puedes encontrar un observacional analítico. Claro que sí. Puedes encontrar un descriptivo analítico, que también se llama descriptivo correlacional, o de análisis cruzado también le llaman algunos. Todas esas denominaciones hay en la literatura, ¿sí? Te vuelves loco. Pero lo importante es saber que si hay inferencia, el estudio es analítico. Y si es analítico, puede ser observacional. Y por lo tanto, si sigues este camino, pero no necesariamente tú buscas causalidad. Por ejemplo,
los estudios de casos y controles lo que buscan son factores de riesgo, ¿o no? Más que causalidad. Primero porque son retrospectivos. El de cohorte, sí, es un poco más a causalidad porque es prospectivo, pero demora un montón y cuesta mucho dinero. Entonces, les quiero dejar esto, ¿sí? De verdad, porque, claro, en el texto de las diapositivas está más o menos la explicación de cada una de las cosas, de las diferentes características de todo. Pueden copiarse la diapositiva, pero yo quisiera que se queden con este esquema y a esto le pueden añadir todo lo que ustedes han podido leer en la literatura. Pero lo único que va a hacer es enriquecer el conocimiento básico que es esto. Si lo tienen claro esto, ya no se tienen que confundir. Si yo quiero hacer un estudio cuasi experimental, tengo que tener inferencia, analítico, intervención, no aleatorización, ya está, ya llegué. ¿Cuál es el problema? Ya. Es un 2×3. No me queda duda eso, ¿no? O sea, tiene grupo control, pero el problema es que no está aleatorizado. Entonces no puede ser experimental. Se le dice cuasi experimental. Pero por ahí hay uno que dice preexperimental. ¿Qué cosa es preexperimental? Hay una clasificación que incluye el preexperimental. A ver, ¿quién lo ha leído? ¿Quién lo sabe? Creo que es el piloto. Y ahí hay varias, 3 o 4 variedades. Pero voy a decirles la base. Un preexperimento, en primer lugar, el preexperimento, digamos, químicamente puro, que le gusta tanto al doctor Bernardo, que quiere que sea puro todo, virginal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el preexperimento es así puro, es yo pruebo un medicamento sin control y sin nada. Eso es un preexperimento. Y a ver qué pasa. Pero puede haber control con un solo grupo. O sea, un antes y un después. Y puede haber control con 2 grupos. ¿Sí? Pero no le exijas aleatorización. Ese es un preexperimento. Simplemente lo que haces es un esfuerzo tentativo para ver si lo que tú estás queriendo para probar o quieres probar funciona o no funciona. Si tu preexperimento de un resultado con todos los sesgos que pueda tener, porque va a tener sesgos, pues, ¿no? Aunque no lo quieras, aunque te esfuerces para no tener sesgo al seleccionar a los pacientes y todo. Pero si tiene un resultado más o menos contundente, no, dice, esto puede funcionar. Por eso que los laboratorios farmacéuticos hacen no solamente la experimentación animal, sino el preexperimento. Y si ven ellos que en el preexperimento el resultado de eficacia es muy bueno, recién pasan a los ensayos clínicos experimentales, doble ciego, triple ciego, etc. ¿Se dan cuenta? Pero primero hacen el preexperimento. Porque muchos medicamentos en el desarrollo de un nuevo fármaco en la industria farmacéutica mueren en el preexperimento. Ya sea porque sus resultados son pobres o porque los efectos secundarios son tan grandes en ese preexperimento que dicen, aguanta, compadre. De repente hago 1000 pacientes y me salen 4 o 5 muertos o 10 muertos y se acabó todo. Puede paralizar una investigación. Entonces, por eso les digo que hay también preexperimentos. Entonces, hay unas clasificaciones, te juro que yo veo esas clasificaciones enrevesadas, digo, no. Yo no quiero embrutecerme, ya está bien. Yo me quedo con esto, yo aprendí esto, yo lo manejo esto, y enfoco esto, y cuando tengo alguna duda, consulto con otro y le pregunto, ¿y qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy pensando o qué? ¿O no? Eso es lo más sano, porque cuanto más sabes, o que crees que sabes, en realidad sabes menos de lo que crees. Ese es un dicho de un pata que sabía un montón en su época. Y entonces acá pasa lo mismo. A veces, como no hay los químicamente puros, tienes unas dudas de verdad terribles. Eso no es analítico, eso no es... Por ejemplo, ¿cómo sería un descriptivo correlacional? Un descriptivo correlacional es describir una variable, X, ¿no es cierto? Y
tratar de relacionarlo con otra variable. Por ejemplo, yo digo que, por ejemplo, la anorexia, ¿no? O sea, la falta de apetito, que lo puedo valorar con un cuestionario que está validado, ¿tiene o no tiene relación con el score pronóstico del Child Book para ver severidad en cirrosis? ¿Qué es eso? ¿Es un preexperimento? ¿Es un observacional? Porque yo no estoy interviniendo, yo le hago una encuesta y lo único que digo, esta encuesta, le hago unos datos y digo, ¿hay relación o no hay relación? Se acabó. Y lo puedo medir, y depende si hay otra variable que quiero ver. Yo digo, si el paciente tiene, según este cuestionario, un puntaje menor de tanto, que ya está establecido el punto de quiebre, ¿no es cierto? El cutoff. Si tiene menos de tanto, tiene tanto por ciento de probabilidad de perder el 5% de su peso a los 6 meses. Por ejemplo, esa es una variable, yo la puedo estudiar. Yo no lo he tocado al paciente. Simplemente le he llenado un cuestionario, le he pesado, le he medido, le he hecho su índice de masa corporal y después le hago y lo peso 6 meses después. Y si el paciente ahora pesaba 60 kilos y 6 meses después pesa 52, se cumplió. Y eso está probado, está absolutamente validado. Y en este momento, en casi todas partes del mundo, están trabajando con cuestionarios porque el gran problema de la cirrosis no es lo que la mayoría cree, el perfil hepático, toda esa vaina. No, el problema es la nutrición. Los pacientes cirróticos en estadios avanzados, cuando no has tomado la precaución de ayudarlo nutricionalmente desde la primera etapa, cuando tiene un Child A, cuando llega a Child C, se va a morir porque no va a poder controlar las infecciones. Entonces, y ahora estamos aprendiendo mucho más, porque ahora han aparecido otros términos. Nos hemos encontrado con que el bendito hígado graso que preocupa tanto a las damas especialmente, a todos, pero especialmente a las damas, porque es una señal de alguna manera de gordura, de las damas es enemigo público número 1 de las balanzas, incluso de las balanzas bambeadas, que les dan pesos favorables. Ahora hay lo que se llama, para que vean, un contrasentido: obesidad sarcopénica. ¿What? ¿Sí? Es obesidad. O sea, obesos que tienen esteatohepatitis no alcohólica, que han hecho fibrosis, que están entrando en cirrosis, pero ya no tienen masa muscular, porque el hígado se comió su masa muscular, pero la grasa no. Entonces es un gordo sin músculos. Está durmiendo, pero se hace loco. Pero escuchó. Obesidad sarcopénica. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, que es una característica de la malnutrición en los cirróticos. Por eso les digo que eso uno tiene que buscar los nichos del conocimiento, no los nichos de los pacientes, sino del conocimiento, o sea, los vacíos del conocimiento, para tratar de modestamente contribuir a estudiar esa realidad en tu país. Porque a veces tú lo lees que lo hacen en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Francia, ya pues, pero esos son otros biotipos, otras características raciales, etcétera. Pero yo quiero hacer eso acá en mi Perú. Quiero saber cómo se comporta frente al apetito. Decimos, la comida peruana es la más rica del mundo. De repente los cirróticos acá comen mejor que los gringos, que tienen comida asquerosa, es horrible. Y encima le quitan la sal y todo eso, pues ya, ¿quién va a comer esa cosa que en Inglaterra, por ejemplo, la comida inglesa es horrorosa? Si le quitan la sal, ya pues ni los pavos, ni las gallinas comerían eso. Horrible. Entonces, y eso debería ser la preocupación de la investigación acá. No querer descubrir algo para premio, no tenemos ni la capacidad, ni el recurso económico, técnico, ni humano. Pero sí podemos contribuir a trasladar eso que están haciendo en otras partes, replicarlo en nuestro país y decir,
esto es verdad. Y si además es un cuestionario simplificado, que tiene 4 preguntas, con 5 tipos de respuesta, del 1 al 5, que valen 1, 2, 3, 4, 5 puntos, de peor a mejor, como respuesta, y al final tienes, como son 4 preguntas, si contestaste todo el 1, entonces tienes del 4 al 20. La mínima nota que pues es 4 y la máxima es 20. Entonces la investigación demostró, cuando investigaron este cuestionario, que el punto de corte es 14 puntos. Si tienes menos de 14, a los 6 meses vas a bajar de peso. Puede ser 5% de tu peso o 10% de tu peso. Y eso tiene más de 80% de sensibilidad, 88% el de 10% y más de 80% de especificidad. Ustedes dicen, bueno, sí, pero ¿y si no tienes nada? Además es tan sencillo que es para brutos, o sea, es tan sencillo eso pues, y es tan fácil de decir pum, pum. Y entonces tú puedes ya establecer una estrategia para mejorar la nutrición de esos pacientes, no cuando estén en child set, ahí ya no se puede hacer casi nada, ¿no es cierto? Sino cuando estén en child lab, ahí le puedes ayudar al paciente, le das más proteínas, le das esto, eliges cosas, etcétera. Entonces, por eso digo que, y esto nos sirve para esto, ¿no? Es bueno saber estadística, pero también es bueno consultar siempre con un estadístico. Aunque uno crea que sabe mucha estadística, ¿no? Yo no sé mucha estadística, yo soy sincero. Entiendo, sé para qué sirven, pero no me meto en profundidades. Y cuando tengo una duda, que no es infrecuente que tenga dudas, hablo con un estadístico y digo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo crees tú? ¿Está bien el enfoque que quiero? ¿Sí está bien el método estadístico que quiero? La estadística es una herramienta. Es una herramienta. Es como un análisis. Eso, ¿cuál es el valor de un análisis? Es el valor dentro de un contexto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Una hemoglobina puede significar nada o puede significar la premuerte. Depende en qué contexto encuentres la hemoglobina baja, ¿sí o no? Igualito la estadística, entonces. Así que, jóvenes, podemos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran ustedes? A ver. No dijeron, pero para que quede un poquito más claro, ¿no? Obesidad sarcopénica es algo que en nutrición comentan mucho, pero a los colegas yo les digo que hay que tener cuidado porque nadie mide sarcopenia. La sarcopenia no es algo que tú al ojo lo puedes calcular. Sarcopenia no solamente es disminución de masa muscular, sarcopenia también tiene que ver las dos variables, masa muscular y fuerza muscular. Y para hablar de fuerza muscular hay toda una técnica para medirla. No es que si tú estás con el músculo flácido significa que has disminuido muscular. Y eso nadie lo hablado antes y después del caso clínico, ¿no? Entonces, eso es lo que quede claro. Pues claro, no, yo lo sé eso. Pero también hay que ser racional. Si tú pierdes masa muscular, te seguro que no vas a pelear con Tyson. Te sopla y te tiras abajo, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está la fuerza del músculo? Por eso le digo, no hay que evaluar con eso. No, pero si pierdes masa muscular, automáticamente pierdes fuerza. Por eso que hay una prueba diagnóstica que se llama Hand Grip Strength, que es un manómetro, y ahí con eso ya puedes saber si el paciente tiene sarcopenia, bueno, tiene disminución de su masa muscular. Solo con eso, es un aparatito que es muy sencillo, ¿sí? Entonces así, ya. Pero también que cuando hay es más en general, ¿no? Cuando uno ya está en inanición, uno consume los alimentos o sus requerimientos nutricionales, no solamente pierdes músculo, también pierdes grasa, definitivamente. Bueno, o sea, más en general, al final se adelgazan todo, pero la primera cosa que pierde un cirrótico, un paciente cirrótico, es masa muscular. No solamente cirrótico, doctor, yo soy nutricionista clínico ya 10 años y vemos pues la importancia de lo mismo que usted está mencionando en pacientes con diálisis, ¿no? O sea, pacientes con diálisis de larga data, no vas a encontrar unos chapaditos, ¿no? Están ya... Pues acaso este cuestionario se ha probado, se ha investigado, no solamente en los pacientes cirróticos, sino también en pacientes con enfermedades crónicas, consultivas, en cáncer, por ejemplo, de diferente origen, en personas de la tercera edad, porque en las personas de la tercera edad una característica es, dos características. Generalmente tienen poco apetito, ¿no? baja
son hiporéxicos y también baja su masa muscular y pierden peso. Entonces esto tú puedes prever y predecir cuánto puede perder de peso un paciente en función de su análisis del cuestionario que le has hecho para ver su apetito, solamente con la variable apetito. Más sencillo es imposible, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, instrumentos fáciles de manejar, que no sean tan complicados, tan enrevesados, que conviertan a unos pocos en una elite que se hacen muy poderosos, porque si, como nadie sabe eso, si no le, ¿no? ¿Entiendes? Una cosa sencilla que lo sabe todo el mundo, manejar, ¿sí? Y eso te ayuda, necesito que sea, dos características tiene que tener una herramienta de ese tipo: que sea de fácil manejo, y segundo, que sea aceptable, mejor dicho, sus resultados sean aceptablemente válidos. Cuando digo aceptablemente válidos, quiero decir que los resultados que te va a dar te dicen más del 80% de lo que tú estás buscando y que has encontrado va a tener el efecto que dice el procedimiento teórico. Entonces tienes una herramienta sencilla, es sencillísima, realmente es increíblemente sencilla. Pero claro, no se propagandea mucho, no sé si está bien dicho propagandear, pero no me importa en este momento. Publicitar. Porque no está la plata de por medio. Hacer un cuestionario en una página no le hace rico a ninguna empresa, pero sí enriquece al paciente en salud. Y logramos lo que ahora debe ser la principal preocupación de la medicina. Con tanta tecnología que creemos que lo resolvemos todo y no es verdad. No sé si han leído en el Facebook, hay un mensaje de Jobs, el que creó el Office, recontra multimillonario, y cuando ya estaba diagnosticado de cáncer de páncreas y se estaba muriendo, escribió como una carta mensaje, no sé si lo han leído, es hermoso, maravilloso, y ahí nos hace ver, de la Mac, ¿no? Claro, Del Apple. claro. Entonces tú dices, escucha, al final dice, el resumen es, cuando te mueres no te llevas nada, se acabó. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de una persona racional? Si cuando me muero no me llevo nada, ¿qué es lo que más me importa a mí como personal de salud? Dejar algo que sirva para otras generaciones. ¿Qué más? Compartir todo lo que necesito. La calidad de vida. Calidad de vida. O sea, un medicamento que te destruya físicamente y que no te cura, te hace vivir un poco más, pero una vida horrible. ¿Ese es un objetivo deseable? No, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la quimioterapia. O sea, vas a vivir 3 meses más, pero vas a vomitar como borrachín de cantina barata. Y se te va a caer el pelo y te van a pasar 20.000 cosas más. Entonces ahora luchamos mucho por la calidad de vida, ¿no? Y eso es importante. Y en una persona que sabes que si no lo cuidas se va a desnutrir, y si se desnutre aumentará espectacularmente sus complicaciones, aumentará su tasa de muerte y destrozará su calidad de vida. No merece que a esa persona lo diagnosticamos lo más precozmente posible de eso, para ayudarlo y permitirle que los años que le quedan sean no tan feos ni tan malos. Ese es un mensaje, y eso nos dice yo. No te llevas nada, aunque te entierren en un mausoleo como la iglesia de Notre Dame, la catedral, igualito. Toda la plata que tengas en el mundo no sirve para nada cuando estiras la patita. Muy bien. La próxima clase, tenemos la última clase. Me molesta eso mucho, ¿no? Sí.